1939, el mundo está en caos, y con él, se ponen en marcha las máquinas navales más grandes y destructivas jamás construidas. Su grueso blindaje y cañones del más alto calibre, fueron protagonistas de batallas épicas en todos los océanos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy conoceremos el top 10 de los acorazados más grandes del mundo. Así, comenzamos. Número 10, USS Alabama. El USS Alabama fue un acorazado de clase South Dakota, de la Armada de los Estados Unidos. Comisionado en 1942, sirvió tanto en el Atlántico como en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Poseía una eslora de 210 metros, una maga de 33 metros, un calado de 11 metros y tenía la capacidad de desplazar hasta 35.000 toneladas. Este buque, propulsado por 4 turbinas a vapor, contaba con el siguiente armamento: 9 supercañones de 410 milímetros, 20 cañones de 130 milímetros, 24 cañones antiaéreos Bofors 40 milímetros, 22 cañones antiaéreos Oerlikon 20 milímetros. Este buque se mantuvo en servicio hasta su desincorporación en 1 de junio de 1962, para posteriormente pasar a ser buque museo en la ciudad de Mobile, Alabama. Número 9. HMS King George V. El HMS King George V fue un acorazado líder de la clase que llevaba el mismo nombre, perteneciente a la Royal Navy. Votado en 1939, este buque participó en misiones de escolta en el Atlántico, en el Mediterráneo y el Báltico, pero su misión más importante fue contra el acorazado Bismarck, el cual logró hundir luego de disparar más de 339 ocasiones sus cañones de 355 milímetros y 660 veces los cañones de 133 milímetros. Poseía una eslora de 227 metros, una manga de 31,40 metros y un calado de 10,50 metros, logrando desplazar más de 42.200 toneladas. Este buque logró completar sus misiones y fue desguazado en 1959. Número 8. Littorio. El Littorio fue un acorazado italiano de la clase del mismo nombre, que sirvió en la Regia Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Este buque fue puesto en marcha en 1940, participó en combates contra la Marina aliada principalmente en el Mediterráneo, atacando convoys que intentaban llevar suministros a la isla de Malta. Uno de sus combates más destacados fue cuando el Littorio impactó a los destructores HMS Havoc y HMS Kingston con su artillería principal, aunque estuvo cerca de ser destruido. Poseía una eslora de 237,80 metros, una manga de 32,90 metros y un calado de 10,50 metros, logrando desplazar más de 45.963 toneladas. Tras la derrota del fascismo en Italia, el Littorio, según las condiciones del Tratado de Paz, debía ser entregado a los Estados Unidos como compensación de guerra, pero estos renunciaron al buque, al igual que Gran Bretaña renunció al Vittorio Veneto, su gemelo, por lo que los italianos intentaron quedarse con el buque hasta su desguace entre 1948 y 1955, por presiones diplomáticas de la Unión Soviética. Número 7. USS North Carolina. El USS North Carolina fue un acorazado de la clase North Carolina de la Armada de los Estados Unidos, líder de su clase. Fue el primer acorazado estadounidense de nueva construcción 13 años después de la finalización del USS West Virginia en 1923. Entró en servicio durante la Segunda Guerra Mundial y participó en todas las ofensivas navales importantes en el Teatro del Pacífico, para convertirse en el acorazado estadounidense más condecorado en la Segunda Guerra Mundial, acumulando 15 estrellas de combate. Posee una eslora de 222,1 metros, una manga de 33,0 metros y un calado de 10,1 metros, logrando desplazar más de 44.377 toneladas. Su armamento destaca por 9 cañones de 406 milímetros, 20 cañones de 130 milímetros, 16 cañones antiaéreos de 28 milímetros. Tras su corta pero fructífera carrera militar, fue dado de baja el 27 de junio de 1947, convirtiéndolo en buque museo en Wilmington, Carolina del Norte. Número 6. HMS Ord. Aunque el HMS Ord está clasificado como crucero de batalla y no acorazado,
Lo agregamos en esta lista pues su tamaño y características lo convierten en un buque con características similares a los acorazados. Puesto en servicio en 1916, poseía una eslora de 262,3 metros, una manga de 31,8 metros y un calado de 9,8 metros, logrando desplazar más de 46.680 toneladas. Entre su armamento poseía 8 cañones de 381 milímetros, 14 cañones AA 101 milímetros, 24 cañones AA pom-pom de 40 milímetros, 20 ametralladoras Vickers de 12,7 milímetros, 100 cañones Unrotated Projectile, 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros sobre el agua. Durante su servicio, participó en muchas travesías de representación en las colonias inglesas entre 1920 y 1939, pero tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, estuvo destinado a defender las Islas Británicas. El 24 de mayo de 1941, el HMS Ood combatió en la llamada Batalla del Estrecho de Dinamarca, donde sería atacado por el poderoso acorazado Bismarck, hundiéndose tras ser alcanzado por más de 6 proyectiles de artillería y la explosión de su arsenal. De la tripulación solo se salvaron 3 marineros. Número 5. Richelieu. El Richelieu fue un acorazado de la Armada Francesa, líder de su clase, que estuvo en activo durante la Segunda Guerra Mundial. Poseía una eslora de 247,90 metros, una manga de 35,8 metros y un calado de 9,7 metros, logrando desplazar más de 47.548 toneladas. Su armamento estaba integrado por 8 cañones de 381 milímetros en montajes cuádruples, 9 cañones de 152 milímetros en montajes triples, 12 cañones de 100 milímetros en montajes dobles, 56 cañones Bofors de 40 milímetros en montajes cuádruples, 48 cañones Oerlikon de 20 milímetros en montajes simples. Tras la caída de Francia en manos de Alemania, el Richelieu fue atacado por la Royal Navy, que se encontraba fondeada en Mers el Kebir. Un torpedo hizo impacto bajo su cubierta blindada y dañó el eje de estribor, dejándolo inhabilitado, pero fue reparado y puesto al servicio del eje. El Richelieu fue uno de los buques que participó en ambos bandos de la guerra, pues tras unirse las fuerzas francesas del norte de África a los aliados, estos tomaron el control del buque. Tras su largo servicio, fue dado de baja en 1968. Número 4. Bismarck. El Bismarck fue el primero de los 2 acorazados de esta clase de la Marina de Guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Poseía una eslora de 241,6 metros, una manga de 36 metros y un calado de 9,3 metros, logrando desplazar más de 50.300 toneladas. Su armamento estaba integrado por 8 cañones SK 380 milímetros con 4 torretas de 2 cañones, 12 cañones de 150 milímetros, 16 cañones SK 105 milímetros, 16 cañones SK 37 milímetros, 12 cañones de 20 milímetros Flak 30. Esta fortaleza flotante fue la causante de la derrota más significativa de la Royal Navy, tras hundir su buque insignia, el HMS Ood y dañar al nuevo acorazado HMS Príncipe de Gales. Tras esta derrota los aliados comenzaron con la caza de este buque, con el despliegue de barcos y portaaviones. Al interceptarlo los buques británicos dispararon más de 2.800 proyectiles contra el Bismarck y acertaron más de 400, pero no fueron capaces de hundir el acorazado alemán. Finalmente, tras varios días de persecución, y al lograr inutilizar el timón del barco, 2 torpedos hicieron blanco por la banda de babor, logrando que los daños esta vez fueran irreversibles. Así el Bismarck volcó hacia la castigada banda de babor y se hundió por popa. De una tripulación de unos 2.200 hombres, solo 114 sobrevivieron. Número 3. HMS Vanguard. El HMS Vanguard fue un acorazado rápido británico construido durante la Segunda Guerra Mundial y puesto en comisión tras el fin del conflicto. Fue único en su clase, también el más grande, el más rápido y el último acorazado monocalibre de la Real Armada Británica. Poseía una eslora de 258,20 metros, una manga de 37,79 metros y un calado de 9,91 metros, logrando desplazar más de 48.500 toneladas. Su armamento estaba integrado por
8 cañones de 381 milímetros con 4 torretas dobles, 16 cañones de 133 milímetros, 5,25, 60 cañones Bofors de 40 milímetros, 2 cañones de 40 milímetros Bofors, 11 cañones de 40 milímetros Bofors, 4 cañones de 3 libras de 47 milímetros. Estuvo navegando hasta el año 1960 cuando fue dado de baja. Número 2. El USS Iowa. El USS Iowa fue el líder de su clase de acorazados. Debido a la cancelación de los acorazados clase Montana, el Iowa es el último líder de una clase de acorazados de los Estados Unidos y fue el único barco de su clase que operó en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Posee una eslora de 270 metros, una manga de 32,90 metros y un calado de 11,30 metros, logrando desplazar más de 45.000 toneladas. Su armamento estaba integrado por 9 cañones de 406 milímetros con 3 torretas de 3 cañones cada uno, 20 cañones de 127 milímetros, 80 cañones Bofors de 40 milímetros antiaéreos, 49 cañones Oerlikon de 20 milímetros antiaéreos en montajes sencillos. Fue desplegado en el Atlántico para neutralizar la amenaza del Tirpitz, que operaba en aguas noruegas durante la Segunda Guerra Mundial y es uno de los barcos en estar activo más tiempo en su clase. Este acorazado estuvo en servicio hasta 1990, cuando fue dado de baja, participando en conflictos como la Guerra de Corea y en ejercicios de la OTAN. En la actualidad es conservado como buque museo en Los Ángeles, California. Número 1. El Yamato. El Yamato fue un acorazado de la Armada Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Era líder de la clase Yamato y junto con su buque gemelo, el Musashi, fue el acorazado más pesado y fuertemente armado jamás construido gracias a su desplazamiento de 72.800 toneladas a plena carga y sus 9 cañones de 460 milímetros. Poseía una eslora de 256 metros, una manga de 38,9 metros y un calado de 11 metros, logrando desplazar más de 72.800 toneladas. Su armamento estaba integrado por 9 cañones de 460 milímetros con 3 torretas de 3 cañones, 12 cañones de 155 milímetros, 12 cañones de 127 milímetros, 24 cañones de 25 milímetros, 4 cañones de 13 milímetros. Posteriormente en 1945 se le integraron 9 cañones de 460 milímetros, 6 cañones de 155 milímetros, 24 cañones de 127 milímetros, 162 cañones de 25 milímetros. Asignado a la Armada japonesa el 16 de diciembre de 1941, pasó a ser buque insignia de la flota combinada del almirante Isoroku Yamamoto, y participó en múltiples batallas como la Batalla del Mar de Filipinas, la Batalla del Golfo de Leyte, Batalla del Mar de Sibuyan entre otras. El Yamato fue hundido el 7 de abril de 1945 tras recibir el impacto de 11 torpedos y 8 bombas por parte de la Armada y Aviación estadounidense. En la Segunda Guerra Mundial, combatieron fortalezas flotantes llenas de cañones que eran fuente de orgullo nacional para los países que los poseían. Pero, con la llegada del portaaviones, estos buques quedaron obsoletos. Esta fue la lista de los 10 acorazados más grandes jamás construidos. Ahora es turno para ti. ¿Crees que estos barcos cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.